tal nuevamente? Sí, así es. Entonces, ahora vamos a continuar. Ahí veo un mensaje de Fernando. Vamos a continuar con la parte de lectura de Plan Lector. El día de hoy, a ver, voy a pasar a compartir pantalla. A ver, ahí está. No, entonces, como ven, hoy tenemos nuevamente al maestro Ribeiro. En ocasiones anteriores, en clases pasadas, lo que hemos podido nosotros realizar es lecturas de distintos autores, entre ellos Ribeiro. Ribeiro, para quien no lo sepa, es uno de los escritores más populares aquí en el Perú, en nuestro país, y es un narrador por excelencia. Ribeiro es autor de algunas novelas, pero también y sobre todo de muchísimos cuentos. Es un cuentista nato y es un excelente escritor, es un gran narrador con un tremendo poder expresivo. Como vamos a ver en unos minutos, ya hemos leído textos de él antes. Si no me falla la memoria, hemos leído Los Merengues, por ejemplo, que es un cuento corto, uno de los más populares de Ribeiro. Hemos leído también y disfrutado con su historia Alienación, ¿no? Que es una historia muy simpática acerca de cómo una persona va perdiendo su identidad y va convirtiéndose, va inventándose una personalidad, una figura completamente, ¿cómo decirlo?, imaginaria, distinta a la que él era en sus orígenes. Es un cuento muy intenso también. Entonces, el día de hoy, en ya la parte de la clase que corresponde al trabajo de plan lector, tenemos una historia, también de las más queridas de Ribeiro, que se llama Por las azoteas. En muchas de las recopilaciones conocidas como la palabra del mudo, podemos encontrar podemos encontrar este cuento de mediano aliento. Y es un cuento que viene acompañado, como muchos de Ribeiro, de bastante nostalgia y de recuerdos y en algunos casos de historia. ¿Por qué digo de historia? Porque nos habla de un ambiente y de una manera de tratarse entre las personas y de una manera de vivir que hoy en día ya es casi, casi inexistente. Entonces, esto se llama Por las azoteas, cuento de uno de nuestros máximos escritores, Julio Ramón Ribeiro. A los 10 años, yo era el monarca de las azoteas y gobernaba pacíficamente mi reino de objetos destruidos. Las azoteas eran los recintos aéreos donde las personas mayores enviaban las cosas que no servían para nada. Se encontraban allí sillas cojas, colchones despanzurrados, maceteros rajados, cocinas de carbón, muchos otros objetos que llevaban una vida purgativa, a medio camino entre el uso póstumo y el olvido. Entre todos estos trastos yo erraba omnipotente, ejerciendo la potestad que me fue negada en los bajos. Podía ahora pintar bigotes en el retrato del abuelo, calzar las viejas botas paternales o blandir como una jabalina la escoba que perdió su paja. Nada me estaba vedado. Podía construir y destruir, y con la misma libertad con que insuflaba vida a las pelotas de Heber reventadas, presidía la ejecución capital de los maniquíes. Bueno, entonces, para empezar, yo creo que todos sabemos a qué nos referimos con una azotea, ¿de acuerdo? Con los altos de la casa, como pueden ver en estas imágenes. Sin embargo, es importante señalarlo precisamente porque, a ver, Ribeiro era un escritor de ciudad. Ribeiro pertenece a la generación la llamada generación del 50, que es una generación que viene posterior a lo que se llamó el boom del indigenismo. Tuvimos nosotros a un grupo de escritores muy interesante, eh, Ciro Alegría, José María Arguedas, etcétera, dedicados a rescatar la figura del indígena, del indio. Y ellos, en sus obras, hablaban mucho acerca de los pueblos y de nuestras serranías. Entonces, las páginas que pueblan su obra están llenas de referencias al campo, a la siembra, a la cosecha, a la crianza de animales, a todo ese escenario. Entonces, los autores de la generación del 50, Ribeiro, Mario Vargas Llosa, Cromwell Jara, entre otros,
son escritores que comenzaron ya a tratar la ciudad. Ya la ciudad se había, o sea, estaba en constante crecimiento y para el mundo comenzaba a tener una importancia más grande que el campo. Es la época de las grandes migraciones. Muchísima gente deja su campo original y se muda a las ciudades. Entonces, estos escritores lo reflejan en su literatura y comienzan a hablar de las ciudades. Em, salvo Cromwell Jara, que es piurano, Vargas Llosa y Ribeiro hablan muchísimo acerca de Lima. Bueno, Vargas Llosa también habla de Arequipa y de Piura, porque ha vivido ahí también, pero hablando de Lima, hago referencia a esto por la siguiente razón. Porque Lima es una ciudad, pero es una ciudad costera. Entonces, ustedes saben que en la costa no hay mucha afluencia de lluvias y eso permite que la gente tenga azoteas. En la foto estamos viendo la azotea de un edificio y quiero buscar pero no encuentro una azotea común de una casa. Bueno, acá tenemos varias, ¿no? De casas. Entonces, ¿por qué lo menciono? Como no hay lluvias, la gente no necesita tener permanentemente, como sí pasa en la sierra y en la selva, un techo a dos aguas. Este techo de calamina o de teja que se pone para que el agua resbale y no inunde la casa. Pues entonces en la costa ese tipo de techos no es necesario. Así que mucha gente tiene en el último piso de su casa un espacio abierto, la azotea. Y ahora sí, vamos al cuento. En este espacio, en esta azotea, como nadie lo ve, porque está en la parte más alta de la casa, muchas personas tienen la costumbre de ocuparlo como una suerte de depósito de las cosas viejas. O sea, catres, muebles viejos, sillas rotas, todo eso, a veces lo botan, a veces se lo venden a los llamados chatarreros o fierreros, y les dan unas cuantas monedas por eso, y a veces por flojera, por costumbre, qué sé yo, simplemente lo almacenan en las azoteas. Hasta ahora, pero era mucho más frecuente cuando uno era niño. Digo hasta ahora porque, o sea, hoy hay empresas de todo, incluso hay empresas que se llevan tu chatarra. Pero te hablo de hace unos 30 años, cuando yo era todavía muy chiquito. Este, yo recuerdo haber vivido en una casa de 3 pisos en el Callao, al costado de Lima, con una azotea y en esa azotea guardar un montón de cosas viejas. Bueno, no yo, mis padres, pero verlas ahí, botellas, cajas, un montón de cosas. Y para un niño, estar en ese espacio es como tener juguetes gratis, pues. Porque cuando a un niño no le importa si está sucio, nada, o sea, agarras y comienzas a jugar con eso. Y mi casa no era la excepción. O sea, yo me iba a otra casa de un vecinito, íbamos a su azotea y también habían esas cosas. A veces los papás no te dejaban entrar porque te podías cortar, te podías lastimar, ¿no? Pero era un ambiente interesante. Entonces, esa costumbre es costeña, como les decía, no existe mucho en otras regiones del Perú. Entonces, por eso es que este niño nos cuenta a sus 10 años este recuerdo tan bonito, ¿no? Y nos describe, mira, sillas cojas, colchones, maceteros, uf, un tesoro para un niño, ¿no? Y él dice que él se considera a sí mismo como el monarca, o sea, el rey de las azoteas. Y su reino son estos objetos destruidos. Es una visión muy simpática desde el punto de vista de un niño. Un adulto lo ve y ve basura, pero un niño ve un tesoro y se siente el rey de ese tesoro. Seguimos. Mi reino al principio se limitaba al techo de mi casa, pero poco a poco, gracias a valerosas conquistas, fui extendiendo sus fronteras por las azoteas vecinas. De estas largas campañas, que no iban sin peligros, pues había que salvar vallas o saltar corredores abismales, regresaba siempre enriquecido con algún objeto que se añadía a mi tesoro, o con algún rasguño que acrecentaba mi heroísmo. La presencia esporádica de alguna sirvienta que tendía ropa o de algún obrero que reparaba una chimenea no me causaba ninguna inquietud, pues yo estaba afincado soberanamente en una tierra en la cual ellos eran solo nómades o poblaciones trashumantes. En los linderos de mi gobierno, sin embargo, había una zona inexplorada que siempre despertó mi codicia. Varias veces había llegado hasta sus inmediaciones, pero una alta empalizada de tablas puntiagudas me impedía seguir adelante.
Yo no podía resignarme a que este incidente natural pusiera un límite a mis planes de expansión. A comienzos del verano, decidí lanzarme al asalto de la tierra desconocida. Arrastrando de techo en techo un velador desquiciado y un perchero vetusto, llegué al borde de la empalizada y construí una alta torre. Encaramándome en ella, logré pasar la cabeza. Al principio solo distinguí una azotea cuadrangular, partida al medio por una larga farola. Pero cuando me disponía a saltar en esa tierra nueva, divisé a un hombre sentado en una perezosa. El hombre parecía dormir. Su cabeza caía sobre su hombro y sus ojos, sombreados por un amplio sombrero de paja, estaban cerrados. Su rostro mostraba una barba descuidada, crecida casi por distracción, como la barba de los náufragos. Probablemente hice algún ruido, pues el hombre enderezó la cabeza y quedó mirándome perplejo. El gesto que hizo con la mano lo interpreté como un signo de desalojo y dando un salto me alejé a la carrera. Durante los días siguientes pasé el tiempo en mi azotea, fortificando sus defensas, poniendo a buen recaudo mis tesoros, preparándome para lo que yo imaginaba que sería una guerra sangrienta. Me veía ya invadido por el hombre barbudo, saqueado, expulsado al atroz mundo de los bajos, donde todo era obediencia, manteles blancos, tías escrutadoras y despiadadas cortinas. Pero en los techos reinaba la calma más grande, y en vano pasé horas atrincherado, vigilando la lenta ronda de los gatos o de vez en cuando el derrumbe de alguna cometa de papel. Aquí el niño nos ha dado una pista también interesante para entender por qué le gusta tanto estar en la azotea. Y la respuesta es la libertad. Aquí nos dice, ¿no? Nos hace una comparación y nos dice que el mundo de abajo, de los bajos, o sea, los pisos inferiores, es un mundo atroz. Todo es obediencia, manteles blancos, tías escrutadoras y despiadadas cortinas. Bonito, ¿no? Obediencia. O sea, todos me mandan. Segundo, ¿por qué mencionar los manteles blancos? Pues bueno, porque no lo puedes ensuciar, ¿no? Es un ambiente limpio, pulcro. No es lo que a un niño le gusta hacer. A un niño le gusta saltar, correr, ensuciarse, manchar las cosas. Los padres somos los que nos volvemos locos con eso. Tías escrutadoras, otra vez la figura del adulto que está ahí todo el tiempo mirando lo que haces, que no te deja ser feliz. Y despiadadas cortinas, ¿no? Esta figura también es interesante. La cortina sirve para cubrir, para tapar, para que no veas algo que está detrás de la cortina o para que la luz no ingrese. Mientras que en la azotea todo está descubierto, todo es abierto. Seguimos. En vista de ello, decidí efectuar una salida para cerciorarme con qué clase de enemigo tenía que vérmelas. Si se trataba realmente de un usurpador o de algún fugitivo que pedía tan solo derecho de asilo. Armado hasta los dientes, me aventuré fuera de mi fortín y poco a poco fui avanzando hacia la empalizada. En lugar de escalar la torre, contorné la valla de maderas, buscando un agujero. Por entre la juntura de dos tablas apliqué el ojo y observé. El hombre seguía en la perezosa, contemplando sus largas manos transparentes o lanzando de cuando en cuando una mirada hacia el cielo, para seguir el paso de las nubes viajeras. Yo hubiera pasado toda la mañana allí, entregado con delicia al espionaje, si es que el hombre, después de girar la cabeza, no quedara mirando fijamente el agujero. Pasa, dijo haciéndome una señal con la mano. Ya sé que estás allí. Vamos a conversar. Esta invitación, si no equivalía a una rendición incondicional, revelaba al menos el deseo de parlamentar. Asegurando bien mis armamentos, trepé por el perchero y salté al otro lado de la empalizada. El hombre me miraba sonriente. Sacando un pañuelo blanco del bolsillo, era un signo de paz, se enjugó la frente. Hace rato que estás allí, dijo. Tengo un oído muy fino. Nada se me escapa. Este calor. ¿Quién eres tú? Le pregunté. Yo soy el rey de la azotea, me respondió. No puede ser.
protesté. El rey de la azotea soy yo. Todos los techos son míos. Desde que empezaron las vacaciones, paso todo el tiempo en ellos. Si no vine antes aquí fue porque estaba muy ocupado por otro sitio. Ah, no importa, dijo. Tú serás el rey durante el día y yo durante la noche. No, respondí. Yo también reinaré durante la noche. Tengo una linterna. Cuando todos estén dormidos, caminaré por los techos. Ah, está bien, me dijo. Reinarás también por las noches. Te regalo las azoteas, pero déjame al menos ser el rey de los gatos. Su propuesta me pareció aceptable. Mentalmente lo convertía ya en una especie de pastor o domador de mis rebaños salvajes. Bueno, te dejo los gatos y las gallinas de la casa de al lado si quieres, pero todo lo demás es mío. Acordado, me dijo. Acércate ahora. Te voy a contar un cuento. Tú tienes cara de persona que le gustan los cuentos, ¿no es verdad? Escucha, pues. Había una vez un hombre que sabía algo. Por esta razón, lo colocaron en un púlpito. Después, lo metieron en una cárcel. Después, lo internaron en un manicomio. Después, lo encerraron en un hospital. Después, lo pusieron en un altar. Después, quisieron colgarlo de una horca. Cansado, el hombre dijo que no sabía nada. Y solo entonces lo dejaron en paz. Al decir esto se echó a reír con una risa tan fuerte que terminó por ahogarse. Al ver que yo lo miraba sin inmutarme, se puso serio. No te ha gustado mi cuento, dijo. Te voy a contar otro mucho más fácil. Había una vez un famoso imitador de circo que se llamaba Max. Con unas alas falsas y un pico de cartón, salía al ruedo y comenzaba a dar de saltos y a piar. El avestruz, decía la gente, señalándolo, y se moría de risa. Su imitación del avestruz lo hizo famoso en todo el mundo. Durante años repitió su número, haciendo gozar a los niños y a los ancianos. Pero a medida que pasaba el tiempo, Max se iba volviendo más triste, y en el momento de morir llamó a sus amigos a su cabecera y les dijo: voy a revelarles un secreto. Nunca he querido imitar al avestruz. Siempre he querido imitar al canario. Esta vez el hombre no rió, sino que quedó pensativo, mirándome con sus ojos indagadores. ¿Quién eres tú?, le volví a preguntar. ¿No me habrás engañado? ¿Por qué estás todo el día sentado aquí? ¿Por qué llevas barba? ¿Tú no trabajas? ¿Eres un vago? Ah, demasiadas preguntas, me respondió alargando un brazo con la palma vuelta hacia mí. Otro día te responderé. Ahora vete, vete, por favor. ¿Por qué no regresas mañana? Mira el sol. Es como un ojo, ¿lo ves? Como un ojo irritado, el ojo del infierno. Yo miré hacia lo alto y vi solo un disco furioso que me encegueció. Caminé vacilando hasta la empalizada y cuando la salvaba, distinguí al hombre que se inclinaba sobre sus rodillas y se cubría la cara con su sombrero de paja. Aquí vamos a hacer una pausa. No sé si tú, Fernando, quieres decir algo sobre esta parte. ¿Hasta aquí? Fernando, ¿me escuchas? Mm, ya, ok, Fernando, dame un segundito. Ya, ahora sí. Decía que quería hacer una pausa. Ya, chévere. Que quería hacer una pausa justamente por lo que tú dices, porque acabamos de llegar a un momento en la historia interesante y que se ha vuelto interesante por la introducción de un nuevo personaje. Este personaje es interesante. Habíamos empezado la historia con un único personaje que viene a ser, digamos, el protagonista,
y que tenía ya una manera de ver la vida simpática, él era el rey de las azoteas, y luego se topa con un personaje que lo descuadra porque también se cree el rey de las azoteas. Solamente que hay algo extraño porque el primero es un niño y un niño puede tener esa visión porque juega, pues, ¿no? Juega a que es un monarca, aunque sepa que no lo es. Mientras que acá tenemos a un hombre adulto, viejo, barbón, que piensa lo mismo. Entonces, una primera idea que podemos tener es que de repente no está tan bien de la cabeza. Otra cosa que llama la atención es pues su personalidad. Conversa con el niño, le sigue el juego y además le ha contado un par de historias extrañas. Además, de repente los dos pretendían ser graciosos, pero el primero lo hace reír, mientras que el segundo lo hace quedarse pensativo. Su propia historia lo hace quedarse pensativo. Entonces, es un personaje extraño. Por eso es que el niño le hace tantas preguntas. O sea, ¿qué hace un hombre como él, viejo, barbón, que debería de estar trabajando, tirado todo el día ahí? ¿Por qué no se corta la barba? ¿Por qué no trabaja? ¿Qué hace? Entonces, para el protagonista de esta historia y para nosotros como lectores, este hombre es un misterio. Entonces, para cerrar, los escritores tienen mil y un maneras de lograr conseguir nuestra atención, de que nos quedemos pegados a una historia y que querramos saber lo que sigue. Una de ellas, tan antigua como la humanidad misma, es justamente la sensación de misterio. Uno de los motivos para seguir leyendo este cuento es saber quién Michi es este hombre y cuál es su historia. Seguimos entonces. Al día siguiente regresé. Te estaba esperando, me dijo el hombre. Me aburro. He leído ya todos mis libros y no tengo nada que hacer. En lugar de acercarme a él, que extendía una mano amigable, lancé una mirada codiciosa hacia un amontonamiento de objetos que se distinguía al otro lado de la farola. Vi una cama desarmada, una pila de botellas vacías. Ah, ya sé, dijo el hombre. Tú vienes solamente por los trastos. Ah, puedes llevarte lo que quieras. Lo que hay en la azotea, añadió con amargura, no sirve para nada. No vengo por los trastos, le respondí. Tengo bastantes. Tengo más que todo el mundo. Entonces, escucha lo que voy a decir. El verano es un dios que no me quiere. A mí me gustan las ciudades frías, las que tienen allá arriba una compuerta y dejan caer sus aguas. Pero en Lima nunca llueve, o cae tan pequeño rocío que apenas mata el polvo. ¿Por qué no inventamos algo para protegernos del sol? Una sombrilla, le dije. Una sombrilla enorme que tape toda la ciudad. Eso es. Una sombrilla que tenga un gran mástil como el de una carpa de un circo y que pueda desplegarse desde el suelo con una soga como se hizo una bandera. Así estaríamos todos para siempre en la sombra y no sufriríamos. Cuando dijo esto, me di cuenta que estaba todo mojado, que la transpiración corría por sus barbas y humedecía sus manos. ¿Sabes por qué estaban tan contentos los portapliegos de la oficina? Me preguntó de pronto. Porque les habían dado un uniforme nuevo, con galones. Ellos creían haber cambiado de destino cuando solo se habían mudado de traje. ¿La construiremos de tela o de papel?, le pregunté. El hombre quedó mirándome sin entenderme. ¡Ah, la sombrilla!, exclamó. La haremos mejor de piel. ¿Qué te parece? De piel humana. Cada cual dará una oreja o un dedo, y al que no quiera dárnoslo se lo arrancaremos con una tenaza. Yo me eché a reír. El hombre me imitó. Yo me reía de su risa y no tanto de lo que había imaginado, que le arrancaba a mi profesora la oreja con un alicate, cuando el hombre se contuvo. Es bueno reír, dijo, pero siempre sin olvidar algunas cosas. Por ejemplo, que hasta las bocas de los niños se llenarían de larvas y que la casa del maestro será convertida en cabaret por sus discípulos. A partir de entonces iba a visitar todas las mañanas al hombre de la perezosa.
Abandonando mi reserva, comencé a abrumarlo con toda clase de mentiras e invenciones. Él me escuchaba con atención. Me interrumpía solo para darme crédito y alentaba con pasión todas mis fantasías. La sombrilla había dejado de preocuparnos y ahora ideábamos unos zapatos para andar sobre el mar, unos patines para aligerar la fatiga de las tortugas. A pesar de nuestras largas conversaciones, sin embargo, yo sabía poco o nada de él. Cada vez que lo interrogaba sobre su persona, me daba respuestas disparatadas u oscuras. Ah, ya te lo he dicho, yo soy el rey de los gatos. ¿Nunca has subido de noche? Si vienes alguna vez, verás cómo me crece un rabo, cómo se afilan mis uñas, cómo se encienden mis ojos y cómo todos los gatos de los alrededores vienen en procesión para hacerme reverencias. O decía, yo soy eso sencillamente, eso y nada más. Nunca lo olvides, un trasto. Otro día me dijo, yo soy como ese hombre que después de 10 años de muerto resucitó y regresó a su casa envuelto en su mortaja. Al principio sus familiares se asustaron y huyeron de él. Luego se hicieron los que no lo reconocían. Luego lo admitieron, pero haciéndole ver que ya no tenía sitio en la mesa ni lecho donde dormir. Luego lo expulsaron al jardín, después al camino, después al otro lado de la ciudad. Pero como el hombre siempre tendía a regresar, todos se pusieron de acuerdo y lo asesinaron. A mediados del verano, el calor se hizo insoportable. El sol derretía el asfalto de las pistas, donde los saltamontes quedaban atrapados. Por todos sitios se respiraba brutalidad y pereza. Yo iba por las mañanas a la playa en los tranvías atestados. Llegaba a casa arenoso y famélico, y después de almorzar subía a la azotea para visitar al hombre de la perezosa. Este había instalado un parasol al lado de su sillona y se abanicaba con una hoja de periódico. Sus mejillas se habían ahuecado y sin su locuacidad de antes, permanecía silencioso, agrio, lanzando miradas coléricas al cielo. El sol, repetía. Pasará él o pasaré yo, si pudiéramos derribarlo con una escopeta de corcho. Una de esas tardes me recibió muy inquieto. A un lado de su sillona tenía una caja de cartón. Apenas me vio, extrajo de ella una bolsa con fruta y una botella de limonada. Hoy es mi santo, dijo. Vamos a festejarlo. ¿Sabes lo que es tener 33 años? Conocer de las cosas el nombre, de los países el mapa, y todo por algo infinitamente pequeño, tan pequeño que la uña de mi dedo meñique sería un mundo a su lado. Pero no decía un escritor famoso que las cosas más pequeñas son las que más nos atormentan, como por ejemplo los botones de la camisa. Este día me estuvo hablando hasta tarde, hasta que el sol de brujas encendió los cristales de las farolas y crecieron largas sombras detrás de cada ventana teatina. Cuando me retiraba, el hombre me dijo, pronto terminarán las vacaciones. Entonces ya no vendrás a verme. Pero no importa, porque ya habrán llegado las primeras lloviznas. En efecto, las vacaciones terminaban. Los muchachos vivíamos ávidamente esos últimos días calurosos, sintiendo ya en lontananza, o sea, a lo lejos, un olor a tinta, a maestro, a cuadernos nuevos. Yo andaba oprimido por las azoteas, inspeccionando tanto espacio conquistado en vano. Sabiendo que se iba a pique mi verano, mi nave de oro cargada de riquezas. El hombre de la perezosa parecía consumirse. Bajo su parasol lo veía cobrizo, mudo, observando con ansiedad el último asalto del calor, que hacía arder la torta de los techos. Todavía dura, decía señalando el cielo. ¿No te parece una maldad? Ah, las ciudades frías, las ventosas. Canícula, palabra fea.
palabra que recuerda a un arma, a un cuchillo. Al día siguiente me entregó un libro. Lo leerás cuando no puedas subir. Así te acordarás de tu amigo, de este largo verano. Era un libro con grabados azules, donde había un personaje que se llamaba Rogelio. Mi madre lo descubrió en el velador. Yo le dije que me lo había regalado el hombre de la perezosa. Ella indagó, averiguó y cogiendo el libro con un papel, fue corriendo a arrojarlo a la basura. ¿Por qué no me habías dicho que hablabas con ese hombre? Ya verás esta noche cuando venga tu papá. Nunca más subirás a la azotea. Esa noche mi papá me dijo, ese hombre está marcado. Te prohíbo que vuelvas a verlo. Nunca más subirás a la azotea. Mi mamá comenzó a vigilar la escalera que llevaba a los techos. Yo andaba asustado por los corredores de mi casa, por las atroces alcobas. Me dejaba caer en las sillas. Miraba hasta la extenuación el empapelado del comedor, una manzana, un plátano, repetidos hasta el infinito, u hojeaba los álbumes llenos de parientes muertos. Pero mi oído solo estaba atento a los rumores del techo, donde los últimos días dorados me aguardaban, y mi amigo en ellos, solitario entre los trastos. Se abrieron las clases en días aún ardientes. Las ocupaciones del colegio me distrajeron. Pasaba mañanas interminables en mi pupitre, aprendiendo los nombres de los 14 incas y dibujando el mapa del Perú con mis lápices de cera. Me parecían lejanas las vacaciones, ajenas a mí, como leídas en un almanaque viejo. Una tarde, el patio de recreo se ensombreció. Una brisa fría barrió el aire caldeado y pronto la garúa comenzó a resonar sobre las palmeras. Era la primera lluvia de otoño. De inmediato me acordé de mi amigo. Lo vi, lo vi jubiloso recibiendo con las manos abiertas esa agua caída del cielo que lavaría su piel, su corazón. Al llegar a casa estaba resuelto a hacerle una visita. Burlando la vigilancia materna, subí a los techos. A esa hora, bajo ese tiempo gris, todo parecía distinto. En los cordeles, la ropa olvidada se mecía y respiraba en la penumbra, y contra las farolas los maniquís parecían cuerpos mutilados. Yo atravesé angustiado mis dominios, y a través de barandas y tragaluces llegué a la empalizada. Encaramándome en el perchero, me asomé al otro lado. Solo vi un cuadrilátero de tierra humedecida. La sillona desarmada reposaba contra el somier oxidado de un catre. Caminé un rato por ese reducto frío, tratando de encontrar una pista, un indicio de su antigua palpitación. Cerca de la sillona había una escupidera de loza. Por la larga farola, en cambio, subía la luz, el rumor de la vida. Asomándome a sus cristales, vi el interior de la casa de mi amigo, un corredor de losetas por donde hombres vestidos de luto circulaban pensativos. Entonces comprendí que la lluvia había llegado demasiado tarde. Ribeiro, en el libro Las botellas y los hombres de 1964. ¿Qué te ha parecido, Fernando? Sí, en efecto, Fernando. A mí me gusta mucho este cuento. Como tú, creo que es interesante. Y claro, la primera impresión es disfrutar de la emoción que el cuento nos ha podido parecer. Creo que es un cuento que empieza interesante, se va poniendo más interesante y el final es triste, ¿no? Porque
A ver, tomando lo que decía otro escritor, Gabriel García Márquez, seguramente has escuchado hablar de él, es el autor de Cien años de soledad, del amor en los tiempos del cólera, entre otras, ¿no? Entonces, él decía, y en eso coincide con muchos otros, que una muy buena manera de interesar o de producir emociones en el lector es creando un personaje entrañable, un personaje que llegue el lector a querer y luego, ¡pum!, lo matas. O lo haces sufrir, ¿de acuerdo? Es lo que pasa en las películas, que al fin y al cabo son otra cosa de la narrativa. Y es lo que nos pasa aquí. Em, Creo que como lectores podemos tener empatía con este señor, porque estaba abandonado en la azotea, eh, nos da a entender, si regreso un poquito más acá arriba, nos da a entender que está abandonado, que por algún motivo lo rechaza la familia, ¿no? Así, en esta descripción que él hace de sí mismo, o sea, no la hace de sí mismo, la hace, digamos, a partir de otro personaje, le está haciendo una comparación. Es como cuando uno tiene un problema y le cuenta a otro, pero diciendo, no, a mi amigo le pasó, y tú sabes que el amigo en realidad es él, ¿no? Entonces es algo parecido. Em, y el misterio, además, nunca termina de ser resuelto. La mamá, al parecer, y el papá también, sí saben quién es él o qué cosa ha hecho, por qué es que su propia familia lo rechaza. Podría ser un ex criminal, por ejemplo. Podría haber sido un hombre que ha estado preso o que le ha hecho daño a otras personas. Porque nótese cómo Ribeiro exagera cuando dice esto. O sea, el niño había estado leyendo este libro y cuando la mamá se entera, dice, coge el libro con un papel. O sea, ni siquiera se atreve a coger el libro con sus manos. Otra posible interpretación es, entonces el hombre tenía algo contagioso. Podemos descartar eso porque si fuera así, los padres hubiesen llevado de inmediato a su hijito al hospital, al médico, ¿no? Me parece que definitivamente hubiera pasado algo así, a menos que sean unos padres tremendamente descuidados. Entonces, la mamá sabe algo sobre ese señor, definitivamente, al punto de castigar o de amenazar con castigar a su hijo solamente por el hecho de haber interactuado con él. Y el papá nos dice algo que otra vez nos deja pensando más. Ese hombre está marcado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que alguien esté marcado? ¿Marcado por la sociedad? ¿Marcado por quién? ¿Qué tipo de marca? ¿Qué significa eso? Entonces, nuevamente, nos quedamos con esa pregunta. El cuento nunca nos revela exactamente quién es o qué hizo este señor. Solamente nos dan pistas para que nosotros terminemos de completar el enigma. Quizás el niño lo hubiese podido averiguar, pero ya sobre el final del cuento descubrimos que esa posibilidad ha dejado de existir, porque el hombre ha muerto. El cuento no dice se murió, y eso también es interesante en los buenos cuentos. No siempre nos dicen todo de manera explícita, sino que permiten que nosotros terminemos de entender. Aquí es casi explícito, ¿no? Hombres vestidos de luto circulaban pensativos. Ya, se murió, hay luto, definitivamente. Pero la línea final de este cuento, la línea final, esa es una joya. Es quizás una de las mejores cosas que tiene este cuento. ¿Por qué? El niño no dice simplemente, oye, se murió mi amigo, estoy triste, qué pena. No. El niño tiene un pensamiento relacionado con lo que nosotros venimos leyendo. O sea, el hombre venía esperando todo el tiempo la llegada de la lluvia. El hombre odiaba al sol. Por eso es que en líneas anteriores, el niño se imagina a su amigo contento en la lluvia, agarrando la lluvia, porque era lo que él quería. Y el niño ha ido a esa azotea para disfrutar, para compartir con su amigo de esa alegría, pero ya no la va a tener, ya no va a suceder. Dice él, la lluvia llegó tarde, la lluvia llegaba para ti, amigo, pero la lluvia ya no te va a servir, no la vas a poder disfrutar. La lluvia entonces ha llegado
demasiado tarde. A ver, vamos a sacar otra reflexión también a partir de este cuento en cuanto a literatura. Y es que cuando uno lee una novela, la novela tiene muchas oportunidades para irse por las ramas. Si una novela tiene 300 páginas, el escritor tiene todo el tiempo y el permiso del mundo para irse por las ramas. Eso no pasa con un cuento. Un cuento es, como lo decía el mismo Ribeiro, él tiene un libro que se llama Los dichos de Luder, y en los dichos de Luder pasa lo siguiente. Más o menos va así. Le preguntan a Luder por qué no escribe novelas. Luder es como si fuera el mismo Ribeiro, ¿no? Le preguntan a Luder por qué no escribe novelas. Y Luder responde, porque soy un corredor de carreras cortas. Si me doy el lujo o me animo a correr una maratón, corro el riesgo de que cuando yo llegue a la meta, el público ya se haya ido. Una muy bonita metáfora de Ribeiro sobre la escritura de cuentos por encima de las novelas. Un cuento es una carrera corta, una novela es una maratón. Y como es una maratón, puede ser que en el camino la gente, el público, se vaya cansando. ¿Ok? Se vaya cansando y abandone el libro. En cambio acá no. El cuento tiene que ser rápido para leerse de golpe en una hora, en media hora, y poder tener una experiencia rica, expresiva, literaria al momento de consumirlo. ¿Por qué digo esto, amigo Fernando? Porque todos los detalles que están en esta historia sirven para llegar a construir, para llegar a concretar ese final y para que nosotros nos terminemos de relacionar con el personaje. O sea, leyendo lo que está sobre el final, uno puede recordar las primeras historias que el hombre le contó a este chico. Por ejemplo, esta. Cuando tú releas esto que te he resaltado en azul, conociendo el final y conociendo lo que ahora sabes del hombre, pues, como ves, ahora ya la interpretación puede ser diferente. De repente, ese hombre del que se está hablando aquí también es el mismo hombre de la perezosa, que está hablando de sí mismo pero sin mencionarlo. Este es entonces un hombre perseguido. Es un hombre perseguido, dice aquí, porque sabía algo. ¿Qué será? ¿Qué será? Y eso me hace pensar en otra posibilidad. Podría ser que este señor sea una suerte de lo que se llama un exiliado político, un hombre alejado de la sociedad por las ideas que tiene. Podría ser un terrorista, podría ser un pensador político, podría haber sido una persona que haya estado en la cárcel por de alguna manera haber desafiado al gobierno, haber dicho algo contra el presidente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay muchas posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, las historias, estas frases que él dice que aparentemente no tienen sentido, ¿de acuerdo? Terminan de completarse. Como acá, para él, o sea, el sol en toda la poesía universal casi es considerada como algo positivo, porque el sol da la vida, porque hace crecer las plantas, etcétera. Pero aquí él nos habla del sol como algo negativo. Mira esa metáfora, el ojo del infierno. Es una visión tremendamente negativa del sol. Claro, luego comenzamos a entender mejor que este hombre no tiene ningún tipo de simpatía, pues, por el sol, ¿no? Entonces, tenemos aquí muchas posibles interpretaciones a partir de lo que está sucediendo acá con nuestro cuento. ¿Ok? Bien, entonces yo agradezco mucho la atención que han prestado a esta lectura, ¿ok? A la lectura de esta historia que tanto nos deja, ¿ok? Y conmigo será hasta el día lunes, entonces, a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, que estén muy bien y ya nos vemos. Chao, chao.